Magazine de Noche. Continuamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, de lo que ha sido este recorrido en el municipio de Charalá, del cual hace parte de la provincia guanentina y también en su eslogan como cuna de la libertad de América. 205 años se conmemora precisamente de lo que fue la batalla de Pienta. Para tal motivo hemos invitado al historiador Edgar Cano Amaya para que nos relate todo lo pertinente a lo que fue esa batalla y que de igual manera con los personajes, en fin, todo lo ateniente. Pues señor historiador don Edgar, bienvenido aquí a través de Guanevisión. Sí, bueno, muchas gracias. Muy amable a Guanevisión por esta amable invitación. Estamos listos aquí para aclarar algunas dudas sobre lo de que fue la batalla de Pienta. 205 años. A ver, nos remontamos precisamente a esa época, ¿no? Del año que transcurría, el 4 de agosto, 7 de agosto, en fin. Pero antes, para entrar en detalles de lo que fue precisamente este acontecimiento, ¿qué sucedía en otras latitudes del globo terráqueo? ¿Qué sucedía en esa época en Europa, por ejemplo? Sí, a ver, hay que hacer una reseña de qué era lo que pasaba en el mundo mientras aquí se estaban caldeando los ánimos. Precisamente España tenía un protagonismo a nivel mundial y en esos momentos pues ellos tenían esos vínculos con las colonias, con América, que eran su sustento, digámoslo así, para poder financiar todos los conflictos que él tenía. Y precisamente pues tenía conflictos con Inglaterra, había abierto guerra y los recursos para mantener esa guerra pues tenía que sustraerlos de sus colonias, que eran estas. A raíz de eso, entonces empiezan a cobrar los impuestos, a exprimir, digamos, aquí a los criollos, y ahí es donde comienza ese conflicto. Pero había algo también muy importante, que era que los criollos, los ricos, los hacendados y los poderosos, eh, eh, querían también puestos de gobierno, pero esos puestos solamente se los daban era a los españoles. No, un criollo no podía tener un acceso a, a tener a un cargo importantísimo. Ahí también entonces mucha gente empezó a solicitar, a reclamar que le dieran esa oportunidad para poder tener acceso al poder. Desafortunadamente no era como ellos pensaban y ahí comenzó a incendiarse, como dice, a prenderse la mecha, y a raíz de los impuestos y las exacciones a que eran sometidos, pues la gente empezó a organizarse para poder reclamar, aprovechando esa coyuntura. Así es como surge lo de los comuneros, que La revolución de los la comuneros. revolución de los comuneros, eh, todos comienzan a reclamar, a tratar de sacudirse de ese trato, de que no les quitaran lo que tenían, y pues surgen los líderes, esos criollos ricos de acá, como se dan cuenta de lo que se está buscando, entonces empiezan a manejar a los líderes populares, es decir, a la gente del pueblo que tenían hechos con ellos por ese sentido comercial. Entonces les dan alitas a la gente del pueblo, a los placeros, a los que vendían carne, a los comerciantes, a los ganaderos, y entonces ellos se vuelven, eran líderes muy reconocidos en las regiones, y ellos empiezan a levantar a la gente. Así es que empiezan los levantamientos en Simacota, en Mogotes, en Charalá, en El Socorro y en otras partes, hasta que confluye el día en el 16 de marzo, el famoso 16 de marzo, con Manuela Beltrán, que rompe el edicto y se levanta definitivamente, fue lo que incendió toda la región. Eso coadyuvó precisamente a esas marchas. ¿Transcurría qué año en ese momento? Sí, era el año de 1781. Y entonces eso fue lo que hizo organizar a todo al pueblo de clase baja, ¿ve? Al campesinado y a toda esa gente. También estaban involucrados ahí los grandes hacendados. Los cargos primeros que se organizaron
para comandar a tantísima gente, porque imagínense, salieron ya para marchar, llegaron a unas 20.000 personas Sublevación a grande. Zipaquirá, fue grandísimo. Entonces, para manejar esa cantidad de gente, entonces se nombraron capitanes. ¿Ve? Inicialmente eran los del pueblo, los placeros y eso así. Entre esos estuvo José Antonio Galán y otros muchos. Pero los que comandaban eso siempre eran los grandes hacendados. Después, con el tiempito, mientras avanzaba la marcha y llegaban a Zipaquirá, entonces iban cambiando a esos capitanes del pueblo por los grandes hacendados. Entonces eran los grandes hacendados, ahora eran los capitanes, porque ellos tenían una visión global de lo que se les venía encima. Por eso cuando Esos capitanes, maestro, eran de cada de los municipios del entorno, de los Sí, cuales venían interviniendo sublevados haciendo sí, parte de la revolución de los comuneros. correcto. Oigan, inicialmente cuando salieron de aquí eran los capitanes de los distintos pueblos, de la clase popular. Y mientras iban avanzando también por el camino, se le unía más gente y también nombraban capitanes de esas regiones. ¿Ve? Pero entonces, como decía, empezaron a nombrar a capitanes a los grandes hacendados, porque ellos tenían que cuidar sus intereses, sus propios intereses. Por un lado, si ganaban, bien, porque iban a cambiar muchas cosas, pero siempre a favor de ellos. Pero si perdían, ellos tenían que salvaguardarse. Por eso ya habían enviado a Santa Fe unos documentos diciendo que ellos estaban siendo obligados por el pueblo para participar en ese levantamiento si no perdían la vida. Es decir, su vida corría peligro. Era una manera de salvaguardar su responsabilidad, porque si perdían iban a haber investigaciones, entonces los iban a coger presos o los mataban, ¿no? De esos capitanes que representaban a estos municipios, pues iban saliendo los caudillos, ¿no? Si Sí, pudiésemos decir, correcto. porque Sí, sí, ya sí, sí. esos hacendados que aspiraban a ser parte para tener el manejo, pues iban siendo desplazados por el verdadero líder de los diferentes municipios, Sí, los sí, que sí, venían sí. siendo parte de esa revolución. Sí, claro. Es decir, inicialmente eso nombraban a la persona más influyente a nivel A dedo, como se dice. sí, a dedo, pero era de la clase popular, ¿no? Después ya cuando se dieron cuenta de que no podían seguir nombrando a esas clases de personas, los fueron cambiando, los reemplazaban por el jefe hacendado de las regiones, ¿no? Entonces, de un pueblo o de una región, este es el gran hacendado, entonces lo ponían a él de capitán y le quitaban el cargo, el liderazgo a los iniciales, a los que inicialmente lo habían tomado. A ver, hubo de alrededor de esos municipios que intervenían, venían en la sublevación de que tomara la delantera algunos de esos municipios del entorno. Sí, mira, hay algo curioso. José Antonio Galán siempre estuvo en la vanguardia, lo que se llama. Siempre era el que estaba al frente para enfrentar las dificultades. Es que él tenía una característica. Él años atrás había sido puesto preso por revoltoso y por vago, según las autoridades españolas, ¿no? Y pleitero, ¿no? En las regiones. Entonces a él lo cogieron preso y lo llevaron como soldado a prestar servicio militar, como soldado al batallón fijo en Cartagena. Entonces de aquí es mucha lejanía hasta allá. Él se escapa allá, unos 2 o 3 años después, y se regresa nuevamente. Pero él aprendió allá mucho. Y además él tenía el conocimiento del mundo, porque allá como llegaban los barcos de todo el mundo, él se enteraba y se instruía de lo que pasaba en Francia, en Estados Unidos. Allá se dio cuenta de que la libertad de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos, 1776, y se estaba cocinando lo de Francia, aunque todavía no había ocurrido, ¿no? Pero ya las ideas, La Revolución la Francesa. Revolución Francesa, el previo, ¿no? Todo ya se estaba cocinando por su mentalidad, su ideología. Rousseau y todos esos pues escribían libros y ellos podían tener acceso o al menos conocer cuál era el pensamiento de esas personas que estaban ahí. Eso le sirvió mucho a él. Además, él ya tenía entrenamiento militar, sabía manejar armas, era diestro y tenía mucho más conocimiento. Él se escapa, abandona las filas militares y se regresa, no él solo, sino muchos otros desertaron del ejército realista en Cartagena y se vinieron al interior. ¿Llega a Aquí dónde? llegó, ¿Llega a Charalá? no, él estaba, cuando salió la revolución del Socorro del 16 de marzo y empieza camino hacia Santa Fe, él estaba en Oiva.
y estaba descansando de la avenida de Cartagena. Ahí los amigos que lo conocieron y sabían de dónde venía y por qué, entonces lo invitan para que siga participando en la revolución. Ahí ingresa y lo nombran ahí comandante inicial, era como un cabo así, ¿no? Dentro del movimiento comunero. Mientras tanto, maestro, ¿quién sigue liderando acá en municipios como Charalá, como Encino, en fin, los municipios, ese liderazgo, mientras Galán se desplazaba precisamente hacia Bogotá? Sí, no, en los pueblos simplemente los alcaldes Ah, normales que había ajá. siguen liderando, pero calladitos, es decir, tratando de Y el guardar el papel de los orden público. capitanes. Lo de los capitanes es dentro del movimiento comunero, para manejar a toda esa cantidad de gente, es decir, si aquí salieron 500, 200 o 300 hombres o más, entonces ellos tenían la responsabilidad de comandar a esos hombres para guardar la disciplina y el orden dentro del movimiento, para que no se desbandara, ¿ve? Pues esos capitanes los nombraba los cabecillas del movimiento comunero, que era Salvador Plata, Berbeo, Los Rosillo, ¿ve? Esa clase de personas. Llega en ese momento entonces en lo que se viene conformando la sublevación de la revolución de los comuneros precisamente. ¿Qué papel juega acá Charalá en esos instantes? Bueno, aquí la exacerbación de la gente estaba a la orden del día y dispuestos. Aquí bajaron de Cincelada, de Coromoro, del Encino, de Ocamonte, llegaron aquí y se desplazaron al Socorro para unirse a la gran masa. Pero ellos estaban de acuerdo, porque estaban atropellados por los españoles con el embargo de sus bienes, es decir, si tenían que cultivar ciertas medidas, si se pasaban entonces les confiscaban todo, eso era un atropello. Entonces ellos también dijeron, no, aquí no nos aguantamos más, entonces participaron la gente del común, ¿ve? Ellos fueron los que se reunieron aquí y de aquí salieron para el Socorro. Pero no era solamente que se fueron porque sí, no, del Socorro ya todo estaba coordinado con los líderes, ya todo estaba coordinado para que se reunieran por lo menos el 16 de marzo en el Socorro, para salir de ahí. Eso previo a lo que fue la batalla de Pienta. Sí, claro, mucho, ¿Qué 30 fue? años, 30, 38 años atrás, claro. En todo un proceso. Claro, todo un proceso. Entonces, esa capacidad de levantarse, de reclamar y todo eso, eso ya estaba dentro de cada uno de los habitantes, ¿ve? Y eso permaneció ahí durante todo ese tiempo, es decir, se contenían la rabia contra los abusos de la corona española. Después de todo ese proceso, llegamos a lo que es la fecha, ¿no? Desde que se Sí, está conmemorando de los 5 años 205 años. Lleguemos al epicentro que fue la batalla de de, Pienta, de- después de lo que usted manifiesta previamente 30 años atrás. sí, Lleguemos a ese correcto. punto de encuentro, la batalla de Pienta. Perfecto. Mire, Bolívar había subido Pisba. Entonces, El páramo de Barreiro, el Pisba. páramo de Pisba, ya se empezó a meter hacia al interior de Boyacá. Entonces, Barreiro se dio cuenta que Bolívar ya había avanzado, no los esperaban por ahí tanto, y él necesitaba refuerzos. El virrey Sámano le solicita a Barreiro que le comunique aquí a Lucas González, que era el comandante del Socorro, que se vaya con todo su ejército para reforzar a Barreiro en Tunja. ¿Ve? El 28 de julio es el fusilamiento de Antonia Santos, allá en el Socorro. Ese mismo día la guerrilla de Coromoro, que fue la primera guerrilla que se organizó en la Nueva Granada, y era la más entrenada, la más fortalecida, se toma a Charalá, deponen a las autoridades y nombran como primer alcalde a don Ramón Santos. Se puede decir que es el primer alcalde popular, porque el pueblo eligió que pusieran a don Ramón Santos. Es decir, aquí bajan toda la cúpula de gobierno, al alcalde, a los jueces y a todas las autoridades españolas y los ocupan esos puestos los criollos. Y ¿Se conoce, maestro, quién asumió precisamente ese liderazgo, esa responsabilidad al que desalojen prácticamente ese poder a ese alcalde? al alcalde saliente no tengo en ese momento porque desafortunadamente la documentación histórica no lo menciona. Pero sí, lógicamente debía haber alguien, ¿no? Bueno, el primer alcalde es don Ramón Santos del pueblo, ¿no? Que ocupa el cargo aquí para comandar a la gente. Ese mismo día,
al siguiente día del fusilamiento, o sea, el 29 de julio de 1819, sale Lucas González del Socorro con todo su ejército, eran más o menos unos 1.800 soldados de tropa, de acuerdo a las a las compañías que él manejaba. ¿Ve? Entonces, haciendo los cálculos, eran más o menos unos 1.800 soldados, pero él seguía reclutando gente porque sabía que necesitaba todo el ejército posible. Él había partido el 29 de julio, al día siguiente del fusilamiento de Antonia Santos, y él avanza a Oiva, se detiene ahí unos días mientras recluta y recoge también pertrechos para él, y ahí es donde se entera de que la guerrilla se había tomado Charalá. Él no se regresa, él se mete por la montaña, por este lado, aquí por Amanzagatos, que llaman. Él iba hacia Bogotá, Él iba y hacia cuando Bogotá, se presenta esa situación de la toma de Charalá. Exacto. Pues él se toma sus días y se regresa, unos días, no muy pocos, y se regresa para llegar aquí. Su pensamiento era llegar aquí a Charalá, acabarlos a la guerrilla, porque él se imaginaba que eso era ahí una montonera. Ahí, sí. Y dice, los acabo y sigo aquí por el camino del Encino, hacia el municipio del Encino. Y listo, salgo a encontrarme con Barreiro para reforzarlo. Entonces, él llega precisamente el 4, no había amanecido y no había luna, eso estaba sumamente oscuro, entonces él dice, no, yo no paso porque sus espías le habían avisado que la gente estaba preparada, pues él se demora mientras amanece y espera la luz del día, y apenas el sol vislumbró el panorama claro, eso había ahí en este lado del río, en el puente de Pienta sobre el río. Hay más o menos, aquí se habían organizado más o menos unas 3.000 personas de todos los alrededores, de todos los pueblos alrededores, bajaron aquí con los charaleños, la guerrilla, y habían organizado batallones. Aquí había llegado, días antes, había llegado Antonio Morales, el mismo personaje del 20 de julio en Bogotá, el del Florero de Llorente, don Antonio Coronel, que Bolívar, mientras estaba que había subido ya Pisba y estaba entrando hacia los pueblos, lo mandó para acá para recoger hombres, armas, mulas, todos los pertrechos que pudiera para reforzar su ejército. Entonces, cuando sucede eso, llega Antonio Morales, porque estaba por aquí, por los alrededores, haciendo ese trabajo. Entonces ve semejante multitud y la gente se alboroza y alegría de que el coronel Morales, y entonces a la gente lo nombra su comandante general de todo eso. Y él empieza a organizar a toda esa gente, porque a él le convenía para llevarlos, y empieza a darles instrucción militar, ¿ve? Y mientras tanto, entonces sucede lo de Lucas González, que llegaba aquí mientras él los entrenaba, llegó aquí el 4 de agosto, muy de madrugadita, y ya cuando la luz del sol ve panorama que está todo organizado su ejército abajo en el río, en el puente, entonces empieza el fuego. El mismo coronel Lucas González ahí describe, empieza un fuego vivísimo, intenso, y a caer ya gente, pero él no se atrevía a cruzar el puente porque la gente de acá lo había tapado con piedras, con palos y con muchas cosas ahí para impedirle el paso. Sin embargo, Lucas González organiza pasar el puente y lo logra, porque es decir, el ejército español estaba sumamente bien armado, bien apertrechado y eran veteranos en la guerra. ¿Ve? En cambio aquí la gente de acá mal armados y eran bisoños, apenas si tenían un entrenamiento ahí con las manos, digámoslo así. No eran guerreros, como no se eran dice. ni guerreros, pero sí, nuestra gente para echar para adelante echaba, eso sí no le tenía miedo, ¿eh? Entonces aquí habían recuperado los fusiles que trajo Antonio Morales, porque él vino como con unos 60 soldados, tenían fusiles y trajo otros fusiles, todo eso se repartieron, y también llegaron los de la gente que tenía por ahí en sus casas, escopetas, improvisaron lanzas y chuzos con caña brava, hacían unos chuzos a manera de lanzas, con ondas, a piedra, también porque aquí eran muy pedreros, a garrote, también a defenderse, es decir, aquí la gente se defendía con lo que podía. Y Lucas González empieza a pasar el puente y empezó, es decir, de ahí desde el puente y todo el camino
antes de ingresar a las primeras casas del pueblo, porque no es como ahora que ya el pueblo se ha extendido, sino era más recogido hacia acá. Entonces todo ese trayecto del puente acá hubo unas escaramuzas tremendas, cae mucha gente, quedan tirados ahí y penetran aquí al pueblo. La balacera era increíble y la gente se enfrentaba en las primeras calles, es decir, comenzó una lucha de calle por calle y casa por casa. La gente se metía y fue puchica a defender a su pueblo. Y Lucas venía Y Lucas con venía su con toda avanzada. su avanzada, claro. Las bayonetas, los sables, las lanzas, las mosquetes, eso diezmaban a la gente. Y a veces, como habían chocitas, casas pajizas en los alrededores, la gente se escondía ahí, pero los españoles llegaban y cerraban eso y les metían candela para que se quemaran con su libertad. Y ahí los mataban. Se metieron al pueblo hasta que al fin llegaron aquí a la plaza. Es decir, la batalla fue ya dentro del pueblo. Empezó abajo, en el puente, pero ya ingresó fue al pueblo. Era una La batalla verdadera confrontación dentro, fue sí. ahí. Sí, empezó abajo en el puente, pero ya aquí se formó ahí en el pueblo. Entraron, la gente se resguardaba, tenían sus parapetos, algunas trincheras, es decir, les disparaban desde los balcones, desde los quicios de las puertas, de las ventanas, detrás de los troncos de los poquitos árboles que habían en la plaza. Y sin embargo, pues el poder militar del ejército español penetró, se metieron a la iglesia porque allá se habían refugiado los no combatientes, ancianos, hombres que no querían combatir, las mujeres, los niños, todas estas personas. La iglesia que hoy aún existe, Señora de Monguí. Sí, sí, es decir, es en el mismo sitio, aunque era diferente por su arquitectura, porque fue reformada, pero era ahí, en el mismo sitio. Los soldados españoles metieron y arremetieron inmediatamente, ellos no preguntaron ni nada, sino de una vez que ingresaron, empezaron a lancear y a asesinar a la gente que estaba ahí. El cura mismo tiene en sus cartas, que están en el Archivo General de la Nación, cuenta de los muertos que hubo ahí, que hubo más de 50 muertos dentro de la iglesia, y ahí cayó también una sobrina de Antonia Santos, una niña de 13 años de edad, que le disparó a un soldado y la vio tan hermosa, tan bonita, una belleza, es decir, algo así, y ese soldado sin escrúpulo alguno la violó ahí dentro de la iglesia. Eso es relatado por uno de los comandantes guerrilleros, que en 1850 se lo contó a don Manuel Alcízar, que era comisionado de la Comisión Coreográfica y que vino aquí a este lugar a recoger información, y entonces esos comandantes le contaron ese episodio a don Manuel Alcízar. Bueno, la gente sigue defendiéndose de las esquinas, de los balcones, pero sin embargo el poder del ejército español era mucho y se tomó el pueblo, pero ahí no terminó la batalla. Los soldados patriotas se metían por alguna callejuela, por otro lado, y así iban entreteniendo a la gente de día y de noche. Y ya llegó el 8 de agosto, ¿ve? Y entonces el 8 de agosto sale Lucas González porque ya todo se calmó, ya todo se apaciguó. Aparentemente entonces, había quietud. Sí, había quietud, y entonces él dijo, listo, vámonos ahora sí, vía el Encino para irnos a reforzar a Barreiro. Que iba hacia Bogotá. Sí, él cogía rumbo hacia Tunja. Tunja. Pero Lucas González desconocía todas las acciones que habían alrededor sobre Boyacá. El 8 de agosto salió de aquí a las 2 de la mañana con todo su ejército. Ya adelante, por el camino, se encuentra con las avanzadas del coronel Cruz Carrillo, que Bolívar había mandado para que se viniera aquí para consolidar el socorro, esta región, y ayudar a los patriotas. Entonces se encuentra la avanzada del coronel Cruz Carrillo con las avanzadas de Lucas González, y ahí se entera de que Boyacá se había perdido, la tercera división había sido destrozada allá en el sitio de donde fue la batalla. Ahí en ese instante, cuando supieron la noticia, todos los soldados empezaron a desertar, porque es que los soldados que reclutaba Lucas González, los españoles, era la gente campesina de las regiones. Entonces esa gente dijo, no, aquí yo no voy, ya se perdió esto, ya no hay nada que hacer, no me vamos a hacer matar, y desertaron. Muchísimos desertaron, pero muchísimos.
Entonces se le Estamos menguó hablando del 8 de agosto. sí, el 8 de agosto. Se desertaron ahí todas el ejército de Lucas González, prácticamente le quedó un poco decir, se menguó casi el 70-80% del ejército, se acabó. Aquí mientras tanto, el 29 después de que se partió Lucas González, el 8, regresaron nuevamente las tropas, se volvió a aglutinar toda la guerrilla y entró al pueblo. Y aquí lo que encontraron fue horroroso. Es decir, describen en una carta que existe, de uno de los que participó, describe el horror que encontró cuando ingresó aquí por las calles y llegó a la plaza. Había gente muerta por todas las calles y gente ya que los gallinazos, los cerdos y los perros se los habían empezado a comer y toda esa vaina. Cuerpos desmembrados. En la plaza, a su alrededor y en la plaza encontró un montón de gente que habían fusilado en un paredón, un montón de gente. Habían colgado a muchos en los pocos árboles que habían en la plaza, otros los amarraron en los troncos, los torturaron, le sacaron los ojos, le cortaron la nariz, le cortaban las orejas, la lengua y les abrían el vientre y les dejaban colgando las tripas, vivos. A otros los colgaron de los balcones de las casas alrededor, que además saquearon, porque metieron y saquearon absolutamente todo lo que encontraron. Esos muertos era aparte de los que había acontecido ahí en el interior de la iglesia. Sí, aparte. Y a unos los colgaban del cuello, a otros de los pies, pero les abrían el vientre y los dejaban ahí, dicho, con todas esas salvajadas, impresionante, y así todo alrededor. El coronel había dado orden de que no enterraran a nadie como escarmiento para quien volviera a osar levantarse contra la corona. Entonces ya después de eso, pues Lucas González ya ni siquiera entra a Charalá, sino pasa por el monte, por otros caminos, y coge camino hacia Mogotes y sale, porque él no se metió aquí por la vía normal, sino que cogió por otros caminos, atravesó la montaña, se metió a Mogotes y salió a Cepita para salir lo más rápido posible de aquí porque empezaron a perseguirlo. Él alcanza a llegar a Cúcuta y a escapar hacia Venezuela porque Venezuela sí ya todavía dominaba los españoles allá para salvarse. A ver, siguiendo con lo que usted narra, los testimonios que hay de los muertos, el papel que juega precisamente un sitio característico, ¿no? Mausoleo, que es ahí, y ahí iban a parar todos esos muertos. Bueno, ¿por qué ese sitio? Esa capilla, que está cerca, sí, a escasos metros, a una cuadra. A 2 cuadras prácticamente de la iglesia, porque la iglesia queda en la esquina del otro lado. A 2 cuadritas quedaba el cementerio antiguo. Esa capilla que hay aquí, esa era la capilla del cementerio. Entonces, y el cementerio quedaba ya a los alrededores. Entonces, allá llevaban a los muertos para enterrar. Resulta que como los muertos estaban desde el 4 de agosto tirados desde el puente hasta por las calles, la plaza, por todas partes, entonces ahí quedaron, porque la gente de tanto horror no se atrevía a quedarse ahí ni a ayudar por coger despojos. Imagínense, después de 4 días... En la parroquia, en los libros, está el registro del cura 20 días después de ese suceso, levantando los pedazos de cadáveres. La descomposición Claro, esos estaban descompuestos, ese olor, y describe ahí que enterraba el cadáver, que se sabía de quién era, por algunas características, por su ropa, y decían, di cristiana sepultura a fulano de tal, que se lo comieron los gallinazos, los cerdos y los perros porque no había quien lo enterrara. ¿Ve? Sí alcanzaron a enterrar a algunos cuando bajó la guerrilla nuevamente, el 8 de agosto, y ya había partido Lucas González, y alcanzaron a hacer unas fosas comunes, unas allá en la iglesia detrás, en un solar que había, hoy hay un centro comercial, y en la plaza principal hicieron algunas, pero muy pocas, y enterraron ahí algunas personas. Los de resto sí cogieron y los llevaron allá al cementerio para enterrarlos allá. Como no se sabía prácticamente del nombre de muchas personas, los enterraban como NN, ¿no? En una fosa común.
allá. Lógicamente eso con el tiempo, como ya después el cementerio se cambió, eso quedó abandonado y pues se perdió de todas maneras los sitios y todo eso, ya no se encuentra absolutamente nada. Pues hoy hablando precisamente de lo que tiene que ver con la batalla de Pienta, 205 años, estamos en el interior de la Casa de la Cultura José Acevedo y Gómez del municipio de Charalá. Bueno, hablamos de algo importante, todo lo que usted ha narrado, de lo que concierne precisamente al número, a la cifra, sí. El cálculo de sus muertos. ¿Cuántos aproximadamente? Bien, aquí hubo más de 300 muertos registrados porque el mismo cura en una carta que escribió cuenta que son como 300 y pico, pero también lo corrobora en la carta que escribió don Fernando Arias Nieto a un amigo del Socorro explicándole y contándole todos los sucesos de lo que pasó aquí. También pone que hubo más de 300 muertos en esa batalla. Si hacemos una comparación, si fuera por muertos, la batalla de Boyacá, resulta que en la batalla de Boyacá, por el lado patriota solamente hubo 13 muertos y por el lado realista hubo más o menos unos 100. O sea, por muertos aquí los doblamos. Y otro dato importante es que antes de la batalla del Pantano de Vargas, que fue el 25 de julio, el 22 de julio de aquí, de esta región, de Coromoros, Cincelada, Charalá, se habían reunido más o menos unos 800 soldados, 800 tropas, guerrilleros y gente del común, y fueron a reforzar el ejército de Bolívar cuando estaba en Bonza, al mando de un comandante llamado Fermín Vargas. Claro, mire, es un dato importantísimo porque cuando Bolívar subió venía menguado de tropas y era casi la mitad de esa gente, de esos 800 soldados, era casi la mitad del ejército patriota que subió a reforzarlo. Ya después, con los otros pueblos, con la recluta que recogió, según lo que se cuenta, ya subieron más o menos a unos 2.600, 2.500, igual que las tropas españolas, es decir, más o menos mantenían igualdad. Y participaron en la batalla de Pantano de Vargas y luego en la de Boyacá y luego siguieron con Bolívar para el resto del país y para el Perú, Ecuador y todo eso. A ver, maestro, llegamos a un tema también que es polémico, ¿no? Cuando se dice que precisamente esas fuerzas españolas fueron menguadas, que lógicamente con lo que usted nos ha narrado y que lógicamente, pues cuando hablamos de la batalla de Boyacá, ¿no? Eso dio a que precisamente pues flaquearan las fuerzas españolas y que prácticamente las debilitaron acá en la batalla de Pienta. Es para resaltar precisamente todo lo concerniente a ese tema. Claro, es que precisamente como eran reclutas de la región los que cogían los realistas, es decir, eran los mismos campesinos y a veces tenían nexos con esta región, porque muchos soldados que prestaban servicio militar allá en el Socorro eran campesinos de esta región. Y muchos, aunque les tocaba por obligación estar allá, les pasaban información militar a los guerrilleros, ¿ve? Aunque también ellos tenían espías, porque también estaban atentos de dónde estaba la guerrilla, cuántos hombres, qué clase de armas y todas esas cosas. Pero la información que tenían los guerrilleros era de muchos soldados que estaban prestando servicio con Lucas González. Y vamos a algo también, ¿no, maestro Edgar? ¿Por qué se resalta más la batalla de Boyacá y no la de Pienta? Sí, es una sencilla razón. En 1910, cuando se fue a celebrar el primer centenario de la independencia, el gobierno hizo un concurso para rescatar la historia y ese concurso se lo ganó lo que conocemos como Henao y Arrubla, el libro de Henao y Arrubla, no me acuerdo los nombres de cada uno, era Henao y Arrubla. Ellos hicieron un compendio de la historia y en 2 tomos y ellos trazaron lo que debía de conocer la gente porque es que ese era texto obligado para que se enseñara en las escuelas y colegios. Entonces el texto de Henao y Arrubla se empezó a enseñar y ellos escribieron únicamente lo que convenía respecto de la ruta de Bolívar. Entonces ellos tomaron solo por donde pasó Simón Bolívar en la ruta desde que salió del Casanare y subió el páramo y llegó a Bogotá, todo.
Entonces ellos no hicieron sino delimitar todos los hechos por donde pasó Bolívar con su ejército. Lo demás, lo anexo, lo que ocurrió en otros pueblos anexos en Boyacá y aquí en esta región de Santander, eso quedó a un lado. Por eso no se conoció jamás de esta historia. El primero que toca eso es Manuel Ancísar en el libro de Peregrinación de Alfa, que eso es fácil de conseguirlo, y hace una reseña pequeñita, porque cuando llegó aquí a Charalá, él se entrevista con unos comandantes guerrilleros de los que participaron en lo del 4 de agosto, y ahí empieza a conocerse todo eso. Después ya con el tiempo, casi un siglo después, es que otro historiador aquí, socorrano Horacio Rodríguez Plata, también retoma eso, y hay otros historiadores, pero son reseñas cortas. El libro que se escribió sobre la batalla del tiempo es porque aquí en una casa una vez, como a mí me gustaba rescatar patrimonio de todo, entonces unas personas me llamaron y me dijeron: Edgar, vaya y mire la casa, porque es que nos toca salir de la casa, nos toca entregársela a un nuevo dueño, y mire a ver qué le sirve, porque todo se va a botar a la basura. Entonces yo fui y saqué lo que yo vi que me servía. Muchas cosas las traje aquí para la Casa de la Cultura, y otras lo que eran documentación, libros, periódicos, revistas, documentos normales, escrituras. Ahí yo no me puse a mirar qué era, sino yo sacaba y eso me lo llevé para la casa. Después fue que me puse a revisar detenidamente qué era lo que había, y encontré la carta de don Fernando Arias Nietas, que le contaba, había participado en los hechos y le contaba absolutamente todo en detalle, los sucesos del 4 de agosto. Se rescató esa carta y fue el centro para poder editar el libro En Nombre de la Libertad. A ver, otro tema que también compete, hablamos de caudillos, de líderes de acá, de lo que fue la batalla de Pienta, pero que se desconozca también de líderes, de caudillos de la batalla de Boyacá, ¿por qué se presenta esa situación? Sí, es decir, la historia siempre se cuenta es con los grandes personajes. Es decir, en Boyacá los personajes son Santander, Bolívar, Anzoátegui, los ingleses, los escoceses que estuvieron participando, los llaneros, a nivel de Rondón, de todos esos personajes. De acá los líderes, habían varios líderes, ejemplo era pues Fernando Arias Nieto, que fue un líder aquí de la guerrilla, Antonia Santos Plata, que también era una líder extraordinaria como mujer, y su hermano Fernando Santos, que era comandante de toda la guerrilla, porque él había participado en la última defensa que tuvieron los patriotas en Cachirí, tratando de atajar las tropas de Morillo y del otro comandante español, que la perdieron y él se regresó acá con algunos y escapó por Mogotes hacia Coromoro, que era su tierra, donde tenía su familia, sus padres y todo, y formaron una guerrilla grande. Entonces Fernando Santos, aquí hay muchos otros, un señor de apellido Erillo, y bueno, hay algunos líderes que se conocen, que los registra la historia. Entonces siempre ha surgido aquí gente importante en ese momento de la independencia, ¿no? A ver, maestro, otro de los temas que entra, ¿no? También, si pudiésemos decir la palabra celo, competencia, qué sé yo, o lo que tiene que ver Charalá y el municipio de Socorro. Bueno, sí. En base a eso, al proceso de revolución de los comuneros, sí. De Pienta, en fin. Sí, mire, es que Socorro, por haber sido la capital de la provincia, era todo este territorio bastante importante, y Charalá y todos estos pueblos pertenecieron a la antigua provincia del Socorro. Todos esos sucesos, entonces el Socorro pues ha sacado provecho, lógicamente, porque cualquier municipio creo que haría lo propio. Pero sí, mire, desafortunadamente, como yo lo expuse, en el Socorro se celebra el 28 de julio, que es el fusilamiento de Antonia Santos, y yo, para mí, ellos convirtieron eso como el suceso más importante de la historia de la independencia. Antonia Santos, el fusilamiento
es decir, allá Antonia Santos estuvo en el Socorro 12 días, ¿ve? Y la fusilaron el 28 de julio. Pero los pueblitos donde desarrolló toda su vida, toda su existencia, desde cuando tenía un año o menos, que se fueron a vivir a la hacienda La Mina y El Atillo, en Coromoro y Cincelada, ¿ve? Allá transcurrieron 37 años de su vida, pero nadie se acuerda qué pasó con ella allá, cuál era su pensamiento, cuál eran sus ideales sobre la independencia, sobre la opresión de los españoles. No se estudia la importancia de la mujer como mujer con respecto a los soldados, porque ella financiaba la guerrilla y la voz de ella era como si Bolívar diera órdenes, la obedecían. Para manejar 1.000 o 2.000 hombres, imagínense, eso es importantísimo. Entonces, esa era una guerrillera, la ideóloga de todo un movimiento, pero de eso poco se sube, poco se sabe, ¿no? Entonces, es decir, solamente en el Socorro es más importante los balazos que metieron, la sangre que se derramó, donde allá en una gran ceremonia, porque casi todos los años, y cuando es algo muy importante, entonces invitan a ministros, invitan a gobernadores, a mucha gente importante, ¿eh? Para que vayan y acuden, y eso se exaltan y se condecoran, pero por un suceso como es el fusilamiento. Pero de ahí para atrás, mire, hay muchas personas que van allá a echar muchos discursos, pero no tienen ese sentimiento como lo tiene la gente de por acá, que se siente mucho más cercana a alguien que forjó toda una historia, 37 años de su vida. De eso se mantiene al barrio. Y un error gravísimo del Socorro es que de estas regiones pocos se acuerdan, para unirnos en una historia. Es decir, aquí no cursan una invitación de Coromoro al alcalde del Encino, alcalde de Cincelá es corregimiento de Coromoro, al de Charalá, no les cursan invitación, vengan, participen, hagan parte de esta celebración y démosle la palabra aquí a uno o dos como representante. Eso jamás ha ocurrido. Que yo sepa, de aquí sí se les envía a los alcaldes invitación para que vengan acá, pero nunca aparecen. Entonces es un poco, yo creo que de celos y de egoísmo de parte de ellos. Además, mire, allá hay estatua de José Antonio Galán y de Antonia Santos, pero no son de allá. ¿Ve? Sí, no se le desconoce al Socorro la importancia histórica, se le reconoce, todos los comuneros, se le reconoce la importancia de mucha gente que ha trascendido en la historia a nivel nacional. Pero el maestro Edgar, cuando estamos entrando al final precisamente de todo este recorrido, haciendo remembranzas de lo que fue la batalla de Pienta, se preguntará más de uno, ¿qué papel jugó la iglesia en la batalla de Pienta, en ese preámbulo de la Revolución de los Primeros, y qué tuvo que ver como epicentro el municipio de Charalá? Mire, en los comuneros, muy pocos sacerdotes estuvieron del lado del pueblo. Por lo general, ellos estaban al lado de los realistas. Y hay manifestaciones muy concretas de defensa hacia la corona, ¿ve? Y es más, desde la conquista de la colonia, el clero siempre se ha aprovechado de todo eso, porque ellos han adquirido unas grandes propiedades, grandes haciendas en esas épocas, entonces ellos tenían que defender eso, porque si permitían que la gente reclamara, pues seguramente iban a perder, ¿no? Y en la independencia, sí, había algunos curas y se manifiesta a favor de la independencia y para que respetaran al pueblo y se les dieran las garantías y todo eso, pero había también otros que definitivamente estaban con los realistas y pues ellos querían era que todo siguiera igual, ¿no? Eso el obispo, por ejemplo, Caballero y Góngora. Caballero y Góngora, por lo menos, mire, él fue el intermediario con los comuneros cuando se hicieron las capitulaciones, ¿no? 30 y pico de capítulos ahí de la gente a favor del pueblo. Y se dejaron convencer que él era el intermediario que iba a acudir ante el virrey para que todo se les concediera, mientras la gente se apaciguaba y se enfriaba la cosa, y disolvieron el movimiento comunero, cada quien se regresó a sus regiones.
Aquí a Charalá vino el arzobispo Caballero y Góngora, como llegó al Socorro, como llegó a Simacota, como llegó a Mogote y a todos los pueblitos donde el conflicto era efervescente en estas regiones, hablando bien de la corona, apaciguándolo y dándole ese pedacito de esperanza de que él iba allá a interceder por ellos. Pero no, eso, detrás de eso no había tal. Él sabía para dónde iba la cosa. Tan así es que el rey de España lo nombra virrey. Entonces era el arzobispo virrey. Entonces quedó con 2 cargos importantes aquí. Y siguió, es decir, él siguió aplicando la política española aquí. Maestro Edgar, ya culminando todo lo pertinente de toda esta narración que usted nos ha manifestado de una u otra manera de lo que ha sido la batalla de Pienta, ¿qué significado para Charalá que haya sido declarado por el Congreso de la República precisamente como patrimonio histórico patrimonio y histórico y cultural de la nación? de la nación? Sí, fue un trabajo intenso que se hizo. La Fundación Colonia Charaleña, existente en esos años, que ya no existe, hizo una ardua labor con algunas personas de miembros charaleños que vivían en Bogotá, y yo hice parte de eso. Yo fui coautor también de esa ley en la parte histórica, y se tramitó ante el Congreso para que Charalá fuera declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Duró varios añitos ahí en ese trajín. Al fin se aprobó la ley 1644 de 2013, que firmó el presidente Santos, declarando a Charalá Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación. Hasta ahora solamente se mantiene el nombre porque hay unas actividades que hay que realizar, que es lo que se llama el PEM, que es es decir, hay que hacer un estudio de las viviendas, de las casas del pueblo, de las que se considera que hay que conservar para poder mantener una arquitectura acorde a lo que es un patrimonio histórico, ¿no? Para que no se sigan destruyendo las casas antiguas, así como esta y como hay otras aquí alrededor del parque, ¿no? Entonces, eso se trató de hacer, pero desafortunadamente quedó mal hecho. Se perdió una plata, casi como 600 millones de pesos que sacaron de eso, y no sirvió. Entonces están otra vez tratando de recuperar para volver a hacer eso, y ahí sí poder aplicar todo lo que dice la ley 1644 en favor del municipio y de ese patrimonio arquitectónico que se está perdiendo. A ver, finalmente, pues maestro Edgar Cano Amaya, ¿alguna obra donde usted ha plasmado todo ese trabajo investigativo, su obra como historiador, como investigador precisamente de la batalla de Pienta? Sí, claro. A raíz de la carta que le comenté de este personaje de Charalá, que está registrado aquí en los libros parroquiales, ahí se da la referencia, don Fernando Arias Nieto, al haber encontrado esa carta fue como el centro para poder hacer un libro que se llama En Nombre de la Libertad. Es el testimonio de ese personaje que participó en esa lucha y que salvó su vida, muy curiosa, porque cuando estaban en esa tremenda batalla pudo correr con un grupo, pero él, por la velocidad que llevaba, se metió al cementerio porque estaba la puerta entreabierta y habían enterrado así unos 4 días a un ciudadano, y la gente abandonó eso. Y es decir, porque hubo una revuelta aquí grande, entonces la gente se asustó, dejó ahí el cadáver a medio enterrar, pero él en su vida se cayó allá a la fosa y allá quedó oliendo al otro que estaba ahí enterrado, y pudo salvar su vida porque los soldados españoles rodearon todas las calles y todo, y él no pudo salir, y le tocó ahí permanecer hasta el 8 de agosto. Entonces él escribe todo, relata absolutamente todo lo que vivió de la batalla a don Joaquín Gómez, un amigo que tenía en el Socorro, y le pide su ayuda para que venga a tener con quien charlar y a conversar al respecto, y que como sentirse como más acompañado de ese horror tan grande que vio aquí y vivió. Pues maestro Edgar, a quien quiera escudriñar más, conocer el trabajo investigativo suyo referente a la batalla de Pienta, En Nombre de la Libertad, ¿dónde podemos conseguir el texto?
Bueno, el libro acá en Bogotá se puede, perdón, acá en Charalá se puede conseguir. Tengo algunos ejemplares en Bogotá, pero la gente por lo menos es aquí la regional. No, aquí en Charalá, en mi casa, pues ahí si lo desean pueden averiguar sobre dónde es y En las con redes mucho gusto. podemos encontrar ahí todo lo pertinente del Pues maestro Edgar hay algunas Cano. algunas Me cosas, refiero a la ¿no? obra. Sí, sí, a la obra por Google uno puede meterse ahí, Batalla del Pienta o el nombre de la libertad, ahí salen algunas referencias, sí. Pues maestro Edgar Cano Amaya, como buen charaleño, como buen investigador, como buen historiador, muy formal, por contarnos, por narrarnos todo lo pertinente a lo que ha sido estos 205 años de la batalla de Pienta en Charalá, la cuna de la libertad de América, como es conocido en nuestro programa. Sí, no, a darle las gracias a ustedes, a Guanevisión, a Luis Eduardo precisamente, por esa oportunidad, por poder contarle a mis paisanos algo tan maravilloso, que hay que apropiarnos de esta partecita de la historia, porque somos los santanderianos, el aporte, los santanderianos a la independencia de Colombia, que no se conocía. ¿Ve? No solo Boyacá o no solo otras partes tuvieron una preponderancia, no, aquí fue muy importante esa participación, porque le cuento, si ese ejército realista le llega a Bolívar, la libertad no se había dado en Boyacá. Bolívar no había podido ganar esa batalla del 7 de agosto, seguramente habrían sido los prisioneros y los habrían llevado a Bogotá, los habían exhibido como un gran trofeo y con toda seguridad, sin dudarlo, los habían fusilado, si no escapaban. ¿Ve? Entonces, aquí a los santanderianos se debe la independencia de nuestra patria. Eso es lo que tenemos que grabar en nuestra mente, sin quitarle la importancia a Boyacá ni a ninguna otra parte. Hay que mantener las proporciones, pero es algo grandioso y maravilloso que los santanderianos debemos de sentirnos orgullosos de este gran suceso histórico, desconocido hasta este Pues momento. maestro Edgar Cano Amaya, como buen charaleño, como un historiador muy formal, por ese aporte que usted ha manifestado a todos los televidentes de conocer la historia de todo lo que hace 205 años que aconteció acá en Charalá, en la batalla de Pienta. Muy formal. No, muchas gracias, muy amables. Magazine de Noche.